Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estos podcasts de Día MSP. Hoy tenemos un tema muy interesante, no se vayan. Todos aquellos que sean de Sudamérica les va a interesar este video porque hoy vamos a hablar de un tema un poquito así como de adivinos. No podemos asegurar que va a suceder, primero Dios no suceda, pero hubo por ahí unas sorpresas el año antepasado y el pasado en donde perdieron la vista algunos países de Sudamérica, como por ejemplo Brasil. Y pues vamos a hablar de este tema el día de hoy, de algunos rumores que se escucharon por ahí de pérdida de visa para venir a México. Un saludo a mis estimados y amigos y compañeros, No puede licenciado ser. Ernesto Rizo, José Luis Aguado. Hola, ¿qué tal, Abraham? Mucho gusto saludarte, mucho gusto saludar a toda la gente que nos ve, que nos sigue, que escucha estos podcasts, estos programas, estos videos. Un placer estar de nuevo contigo y también contigo, José Luis. Un abrazo. Ya ¿Cómo se vuelve a estás? escuchar, se vuelve a escuchar aquí, estamos en diciembre, Navidad. Seguramente nos están viendo ya en las fiestas navideñas. ¿Cómo Ya ves, se están José? oyendo los villancicos. Mariah Carey, descongelada Yo por nomás, enésima vez. yo nomás me dio miedo, Abraham, porque qué padre que estés aquí de nuevo, pero dije, no vaya a empezar Abraham también con mi amigo, mi estimado, mi hermano. Y dije, no, por amor de Dios, no. Que se volvió un chiste para todos los que piensan, nos tenemos mucho respeto y cariño, el licenciado Ernesto y su servidor, pero se volvió un chiste recurrente en los videos. Pero al final del día, pues, qué padre que estén de regreso, que estemos los tres otra vez renaciendo, volviendo a revivir esos primeros momentos, caramba. Desde escucha radio, cara, ya no andamos Entonces, aquí cotorreando. ¿ya cuántos años? A ver, ¿cuántos años más o menos? Ya Pues, son 7, ¿no? 7. a ver, hablando de momentos pitonizos, de oráculos. Recuerdo que en Escucha Radio hablábamos de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Es Eso cierto. fue en el 7 años, casi 8 años. Ya. Casi 8 años ya, porque ya va a acabar su mandato también Biden y ya estábamos hablando. Antes de que llegara a la presidencia le atinamos y dijimos va a suceder A, B, C y D y sucedió. Digo, bueno, que qué mal que hayamos adivinado algo tan feo, pero bueno, algo diferente. Pero la situación migratoria cambió. Hablando de la migración, ¿no? O sea, obviamente Trump tuvo una presidencia que se juzga desde diferentes aspectos, pero en lo migratorio, pues sí hubo cambios profundos que hoy en día, pues estamos sufriendo y viviendo. ¿No es así, compañeros? Es verdad, es verdad. Yo creo que, híjole, me da un poquito de miedo hacer estos ejercicios de pitonizo porque luego le andamos atinando, sobre todo tú, Abraham, le andas atinando a pura cosa. No, no sé qué palabra usar con eso de que todos los censuran aquí. Pero luego sí, qué bárbaro, tienes un tino poco afortunado. Digo, está ¿Sabes bien, por qué? Es por tiene lo sus que dotes, platicaba, pero... es por lo que platicábamos la vez pasada. O sea, yo todavía leo el periódico mientras ustedes ahí en Polanco se echan 1 hora y media en llegar a su oficina. Ay, sí, Yo ya me dio cañón. tiempo de irme a comer, de echarme el financiero, de ponerme a leer y ver cómo están las cosas. Pues yo creo que es información, ¿no? Nosotros solo nos quedan los cortos de... Yo escucho un podcast de noticias así, de 5 minutos. Podcast de Fíjense Pero noticias que de 5 minutos. hay un tema entonces ahí que ha estado rondando. Perdió la visa un país tan importante como Brasil, o sea, es un país muy grande, económicamente de los más grandes del mundo, y pues tiene que ver con temas políticos. No, no podemos estar juzgando aquí positivo o negativo, pero la política pues es fría. Y también ahorita pues hay por ahí algunos problemas en diciembre del 2023 que estamos grabando esto. Les advertimos para los que lo vean en un futuro, puede ser que no haya sucedido, no se espanten. O sea, simplemente estamos tratando de hacer un ejercicio de profético para el 2024, así como Dross Rosnak saca sus profecías de Baba Yanga para 2024, pues ahorita estamos hablando de las profecías de José Luis Aguado para 2024, las profecías migratorias. Entonces resulta que hay por ahí un rumor que van a perder otros países también la visa, aparte de Venezuela, que también la perdió hace como 3 años, ¿no? Y en fin,
En fin, va a estar interesante. Todo esto surge porque el licenciado González se puso a ver el canal del Congreso. ¿Usted ve el canal del Congreso, licenciado Ernesto? Qué barbaridad, hay que tenerle mucho, mucho amor al arte para estar viendo el canal del Congreso, ¿no? O no tener tiempo, o no tener nada que hacer, más bien. Una de las dos, digo, a lo mejor contigo No, es yo, amor yo, al yo, arte, José Luis. No digo que no tengas nada que hacer, yo No, creo que es es un mero amor al ejercicio de arrogancia, de querer sentirme un arte. intelectual del derecho. Es un ejercicio de arrogancia, pues. Típico No, yo creo que abogado. sí es un ejercicio de querer estar actualizado, ¿no, licenciado? No, yo creo que bueno, a mí me gusta mucho el tema, pero pues a veces uno le atina justo al clic correcto en el día correcto y pues sale la buena suerte, ¿no? Pero pues no solo eso, es que sí viene cruel, ¿no? O sea, tenemos un problema grave, entonces no es que digan que se van a quedar sin visa, empiezan como este desastre de cuáles son las justificaciones de lo que está pasando realmente con los flujos migratorios y de dónde viene la toma de estas decisiones. Todo el mundo piensa que son así como, uy, le quitaron la visa a Brasil y todo el mundo puede llegar a pensar que es así una decisión como de 5 minutos y mañana no hay visa. A ver, ¿por qué nadie se entera? Porque pues es un caso que tiene que ver con conceptos de seguridad nacional, que es algo que ya hemos hablado en estos programas hasta el cansancio. Y pues sí, lo que dicen es que los flujos migratorios se han visto afectados porque estamos teniendo la consecuencia de los flujos migratorios, la consecuencia de los flujos migratorios para consecuencias diferentes. O sea, simplemente la gente en lugar de migrar para turismo está utilizando a México como canal de tránsito para llegar a otro país. Entonces, se ha desbordado porque sí tenemos problemas de desbordamiento. Entonces, estamos teniendo personas que entran pero no salen. Entonces, vamos chequeando que todo ese tipo de cosas se está comenzando a generar, como por ejemplo, cositas que tienen que cuidar o que cuida el Estado mexicano de manera más cercana. Por ejemplo, ahorita ya tenemos el establecimiento del sello de ida y de regreso de manera electrónica. Antes era solo el sello de ingreso. No se contaban las salidas del país. Hoy estamos contando las salidas del país. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes 30,000 personas de otro país que están entrando a México, pero no están saliendo, entonces vas a tener un control más amplio de los flujos migratorios. Palabras menos, ahí va ¿Cómo? Perú, ahí va Colombia, ahí va Argentina, ahí va Chile, hay incluso parte que dicen que van a suspender el acuerdo, parte del acuerdo transpacífico donde a los ciudadanos de estos países que tengan residencia permanente pueden ingresar a México para hacer la modificación de la ley por el tipo de flujo migratorio que está generando, ¿no? Perdón, Abraham, por interrumpirte. Vamos primero definiendo por qué significa que un país tenga visa y que no tenga visa, licenciado. Eh, para ingresar a México hay distintos tipos de ingreso, ¿no? Evidentemente, pero uno de los mayores flujos o el mayor flujo migratorio que tiene México es de personas que vienen por mero turismo, ¿no? La verdad es que migra más gente solo de tránsito, a visitar, a conocer, a pasar un tiempo acá. Tiene diversos fines el turismo, como bien sabemos. Entonces, podemos dividir a los países en dos grandes rubros. Aquellos países a los que México les exige visa para que sus ciudadanos ingresen como turistas o países a los que no les exige visa. Esa exigencia depende de un documento, de un instrumento jurídico que se conoce como acuerdo de supresión de visas, ¿no? Que normalmente viene de un acuerdo de mayor calado que puede ser un acuerdo político, económico, normalmente, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que nos hace preguntarnos muchas veces en dónde está la reciprocidad internacional, porque a los ciudadanos mexicanos sí les piden visa para ir a Estados Unidos, pero al contrario no, una especie de desequilibrio ahí, debería haber equilibrio, es un principio que marca la ley de migración, la reciprocidad. Pero entonces hay una lista de países que tienen un acuerdo de supresión de visa con México y a esos países no se les exige como tal una visa de turismo para poder entrar al país, que se entiende que son países con los que México tiene una buena relación diplomática, económica, para facilitar el tránsito, porque el facilitar el tránsito a su vez facilita el comercio,
el flujo de la economía, etcétera. Entonces, a veces estos acuerdos no se dan por las malas relaciones diplomáticas o porque ciertos países comienzan a tener algún tipo de crisis y la verdad es que no sé si podemos decir esa palabra, como muchas de las que no podemos decir por aquí, pero la verdad es que últimamente estamos viendo situaciones políticas, digo lo de Argentina, sin estar a favor o en contra, sabemos que hay, pues sí hay división en el país, ¿no? Sí hay bastante división en torno al nuevo presidente, pues la gente busca migrar, pero así como buscan migrar, las barreras se Vamos, ponen. vamos a llamarle riesgos sistémicos. Correcto. No, es que es muy interesante, o sea, perdón que me meta en la conversación, pero por ejemplo, el conflicto que trae el Estado mexicano, porque voy a hablarlo así, puedo decir la palabra conflicto, ya me empiezo a preguntar qué palabras puedo ¿Qué se utilizar. puede y qué no se puede Ya te decir? dije que te va a buscar Deberíamos tener Rosarín una para lista. debatir contigo, ¿eh? Sí, Eres el único en todo YouTube que habla igual de palabras así rimbombantes. rimbombantes, ¿no? Así como el elemento teleológico es De un las chiste visas. de las visas. No, pero el conflicto que existe entre el Estado mexicano y el Estado peruano al día de hoy es muy interesante. Pero al Sí, final del día no hay una suspensión del acuerdo de supresión de visa. Y a pesar de que hablaron tanto de un conflicto que existía entre México y Venezuela, el acuerdo de supresión de visa fue así. Y los dos tienen el mismo problema base. O sea, son cosas que, perdón, yo no quiero ser conspiranoico ni nada, pero muy interesante al final del día, porque hay un conflicto, voy a decirlo como decíamos en mi barrio de aquel tiempo, un conflicto cantado entre ambos países, ¿no? Y, y no lo cortan, ¿no? Pues pasa ahí, Yo creo que es entonces, un conflicto diplomático, ideológico, ¿no? O sea, ajá, a final de cuentas, entre Perú y México nunca ha habido problemas como tampoco con Brasil y México, pero pues este tipo de cosas geopolíticas, que a final de cuentas no es el podcast para hablar de él, ¿no? Tienen mucho peso en las decisiones que toma México, porque pues necesita tener un acuerdo con el vecino del norte y tenemos que respetar ese acuerdo. Y si ese acuerdo es evitar migración, pues es lo que está intentando hacer el gobierno de México, ¿no? Lamentablemente México es el camino, es el paso para la gente que desea llegar a Estados Unidos y pues un país con tantas deficiencias jurídicas como es México, pues yo creo que mejor evitan, ¿no? te Bloqueando las pregunto algo, visas. Abraham, te pregunto algo así Ujú. bien directo, porque dijiste Trump, ¿no? Me regreso un poquito al pasado. Yo nada más me imagino cuando llegamos a un punto de cinismo, porque estás de acuerdo que estamos teniendo conflictos internacionales donde la migración se está volviendo un discurso cínico, o sea, porque está pasando cosas que yo lo único que puedo decir es palabra cínico, ni es más, ni creo que ni siquiera se puede mencionar o ese tipo de cosas, y son temas muy delicados que lo habías hablado, pero imagínate el día que hablemos tema migración y que de repente te encuentres a un presidente como lo hizo Trump en el pasado y que diga las cosas un poquito más reales y que diga aranceles al acero porque permites esto, aranceles aquí porque permites aquello. Y es cuando te empiezas a preguntar por qué migración es un tema de seguridad nacional y tiene que tener como esos atisbos de detallitos de por qué pasan las cosas o ese tipo de elementos, ¿no? Híjole, pues es que para eso existen filósofos, ¿no? Que por ahí teníamos un maestro que era mucho tu amigo, José Luis, este Germán, ¿no? Germán Ujú. Trigos. Y él tenía todo un discurso acerca de esto, del colonialismo y de la diferencia ideológica que provocaba el norte con el sur y cómo se aprovechaba los países del norte a los del sur, etcétera. Podría haber un montón de razones, pero al final de cuentas, yo lo que veo son culturas, ¿no? O sea, un país como Dinamarca, como Suecia, ¿no? Como Ujú. los Países Bajos, ¿no? Que están buscando filtrar la migración, tener un como control de la migración, estas cosas bárbaras que estamos comenzando a ver, pues yo creo que es resultado también de su misma sociedad, ¿no? Su misma sociedad es la que presiona y ahora está colocando políticos que están totalmente en contra de la migración. ¿Cuándo Yo va a tengo suceder eso una en México? No lo sé. posición, perdona, bro, prosigue. Y es que yo ya me estaba poniendo como Faitelson a discutir aquí. Perdón, ya me No, salió pues así. es que a final de cuentas los políticos son resultados de una votación.
Y si la población está en desacuerdo, pues las cosas cambian. Es un Y síntoma, ¿no? México todavía es un país muy abierto, muy bonito, pero quién sabe. ¿Qué países son los que parece ser que van a perder la visa? Y vamos, y están platicando uno por uno de la posibilidad, porque repito, no es una seguridad, no lo sabemos. ¿Qué escuchaste en el canal del Congreso? O sea, lo que se platicaba al final del día es que existe un problema con los flujos migratorios que está representando Perú, o sea, que se multiplicó por 5, 6 o 7 la migración, con Colombia, que se representó, que se multiplicó por 14 la migración, o sea, son ya números así como súper exagerados, que tenemos una crisis de personas que tienen residencia permanente, por ejemplo, en Chile, y que están migrando a México, o sea, que se utilizó con malos fines el Acuerdo Transpacífico, por ejemplo, que permitía a los ciudadanos que tenían residencia permanente en Chile viajar a México sin necesidad de un visado de turismo. Entonces, hablaban del caso de Haití, de mucha gente que obtuvo la residencia permanente en Chile y estaban buscando migrar a México para utilizarlo como plataforma migratoria. Entonces, empezaron a hablar precisamente de este acuerdo de Chile, estaban hablando del tema de Argentina, que dependía mucho de las elecciones. Cabe destacar que esta plática fue por ahí de octubre. Y pues vaya, o sea, fue también, hablaron del caso de Ecuador, entonces van como pasando ahí como Y esto cosas fue del interesantes. Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Sí, Migración. porque hay sesiones del Consejo Ciudadano con el Instituto Nacional de Migración. Recordemos que el Consejo Ciudadano es como esta cosita moral que se encarga de estar como escucha entre la sociedad civil y el Instituto Nacional de Migración. Y el Instituto Nacional de Migración sí tiene una posición, o sea, la tiene clara, porque lo han dicho incluso en varias reuniones donde ellos explican, a ver, es que nuestro trabajo es controlar los flujos migratorios. El trabajo de la Comar literalmente es otorgar la condición de refugio y el Consejo Ciudadano junto con el instituto deben de crear políticas para mejorar la calidad de la migración y al final del día eso se le pasa pues al Ejecutivo Federal que es el presidente. Por eso es una institución tan cerrada, porque sí la gente sí está representada a través del Consejo Ciudadano. Y también se vio un tema que se habló en esta sesión y fue la ausencia de candidatos para el Consejo Ciudadano el año pasado, que fue un tema bien gráfico que hubo ese temita ahí el año pasado de la ausencia de candidatos para el Consejo. Sí, porque la verdad es que México está en una posición complicada, ¿no? Por decirlo menos. Evidentemente nosotros estamos a favor de la migración, pero hemos visto un crecimiento bastante grande el último año sobre todo. Y lo complicado es que este crecimiento se vuelva cuestiones de crisis, ¿no? Crisis social, diría yo, porque hemos visto y estamos viendo campamentos de personas de diversas nacionalidades, pero sobre todo de muchas personas haitianas, por ejemplo, en la central de autobuses del norte, fuera de la zona que rodea el Metro Hidalgo aquí en la Ciudad de México. Entonces, aunque creo que debamos tener un sentido de pro-migración, la verdad es que pues, la labor que hace el Instituto Nacional de Migración no es sencilla en el sentido de que tiene que controlar los flujos, ¿no? Creo que sí vale la pena decir que pues también debemos estar a favor de una migración controlada. Ahora, que la supresión de visas sea la mejor forma de controlar la migración, pues sí y no. Por una parte, evidentemente, el exigirle requisitos que no se pedían antes a países, a otras nacionalidades, pues va a ser más difícil que las personas migren. Pero si nosotros hacemos un análisis frío, la verdad es que el acceso a una visa, aunque sea de turista, pues no la tienen la mayoría de las personas que migran de forma irregular a México. Quiero decir, posiblemente las personas que migran irregularmente van a seguir migrando irregularmente porque ya de por sí pues no tienen los medios económicos, no tienen un trabajo, no tienen una propiedad en su país de origen, que son los requisitos que piden este tipo de visas de las que estamos hablando. Solo hablar de un trabajo de antigüedad de 2 años en donde ganes tantos
dólares, ¿no? Una casa, una propiedad, bueno, pues lo hace complicado. Entonces, creo que sí es una forma, pero no lo es todo. O sea, el control de la migración tiene que pasar por muchas aristas. Esta es una, probable, pero aún así creo que hay que ponerle foco a, pues a A ver, esa situación. a ver, Colombia incluso necesita una visa electrónica, no una visa electrónica, sino Un un formulario, preregistro un solicitan. preregistro. Ajá, es una Esto ya como una ETA, más o menos, para... sería un paso para que ya se le ponga la vista, ¿verdad? Pues el año, cuando pusieron el preregistro decían que iba a ser visa, se quedó en un preregistro, pero Colombia siempre está en el ojo. Hay demasiado flujo de personas de Colombia De Colombia, y sí. siempre está la amenaza de que pidan visa. Lo que pasa es que el preregistro lo que les está permitiendo es eso, o sea, el preregistro está permitiendo tener más control porque tenemos que entender que migración, pues tú lo has dicho, ¿no, Abraham? En muchas cuestiones donde hemos platicado de manera personal, la IA y todo lo que viene va a tener consecuencias, entonces el hecho de que, por ejemplo, si empecemos a ver que a lo mejor con la información que están dando alimenten una IA y simplemente digan, este sí se fue y este no se fue y este presentó estos documentos y este no los presentó. Ujú, O sea, la calidad y lo valioso de esa información para hacer un análisis de un grupo poblacional, perdonen, yo digo que podríamos estar diciendo que es fantasía, pero bastaría como 3 gramitos ya ahorita de conocimiento sobre algoritmos para saber que puedes poner una IA a diferenciar a quien salió de quien no salió y encontrar coincidencias generales y con eso generar quién sí puede acceder al preregistro y quién no puede acceder al preregistro. Hay un tema, yo con Perú creo que suceda lo que estamos planteando porque son parte de la Alianza Transpacífico, la Alianza del Pacífico, ¿no? En donde incluso tenemos una ahí asociación comercial con China y con varios países de Oriente, todos los que están alrededor del Pacífico como que están integrados. Chile también pertenece a eso, ¿no? Tal vez probablemente la respuesta a lo que decíamos hace rato, que aún así que hubo una crisis política, pues no se puso visa. Pero el tema de Argentina entonces está en veremos. Si Claro. la crisis sigue incrementándose en este país, podría ser que comience a haber visa. Pero bueno, este tema es profundo, muy complicado de platicar, repetimos lo que dijimos al principio. Es un ejercicio de adivinación, de leer la bola mágica, tirar el tarot, ¿no? Y esa intuición que se va teniendo en estar en contacto con lo migratorio, pero pues puede ser que no, ¿no? Puede ser que este 2024 pues tengamos el final de todos los conflictos del mundo, que las crisis desaparezcan y que todo sea precioso y a partir de incluso este año regresan las visas a toda Latinoamérica, pero puede ser que no tampoco. Así se que, ve pues, complicado. vamos a orar que sí, solamente es un ejercicio para aquellos que les afecte esto, vayan haciendo previsión y pues puedan ir pensando tal vez en procesar primero una residencia o Es algo que correcto. tengan pendiente con México, porque aquellos empresarios que viajan y vienen, por ejemplo, de estos países y de repente nos ponen una visa, podría ser un problema, ¿verdad? En fin, algo que quieran agregar, compañeros, Pues, o ya nos pues vamos a tomar ponche. vas, Únicamente Ernesto, digo que vas, Ernesto. no se pongan tan técnicos como el licenciado José Luis Abe de Caral del Congreso. Eh, digo, las Vean los videos actualizaciones, de día meses, ¿eh? pues sí, vean los videos de ABC, las publicaciones, vamos a estar informando, ¿no? Acerca de la confirmación de aquellos países a los que les exigen visa, porque pues a nosotros también nos preocupa, evidentemente, y estamos al pendiente todos los días. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, que nos siguen, denle click a la campanita para que no se pierdan los próximos videos, sigan el canal, El ponche nuestras con redes piquete sin sociales. piquete, licenciado. Yo soy de Piqué, iba a sonar muy mal lo que iba a decir. En realidad, soy de ponche con piquete, de café con piquete, de casi todo con poquito de Con alcohol. piquete. Para los que son de otro país, piquete en Sí, México se sí, le sí, llama porque echarle unas gotitas ahí de felicidad. van a decir ahora de qué están Licenciado José hablando Luis, estos.
Con A Piquete, ver, Piquete. a mí no me gusta ser hombre de mal agüero, pero la recomendación textual, como la dio el licenciado Abraham, es todas las personas pertenezcan a este grupo de países que representan un riesgo para políticas externas, es hora de sacar residencia. ¿Por qué? Porque tuviste ingresos a México. ¿Por qué? Porque tienes solvencia. ¿Por qué? Porque hay familia. De verdad, o sea, este es el momento para recordarle a las personas así de tipo, y es nada más como, no como anécdota general. Aquí han llegado a la oficina personas que dicen, mi esposa bueno, es venezolana, o mi esposo es venezolano, se fue en un viaje de emergencia y ya no pudo regresar porque de la noche a la mañana pusieron la visa. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta porque va a haber esta consecuencia y viene la consecuencia más fea. Y esto sí lo Sí, dejo como la consecuencia más fea que pasa es esto. País que tiene que se cancela el acuerdo de supresión de visa, todas esas personas que viajaban se multiplican por 3 en peticiones de visa, satura el sistema, satura citas y estamos hablando de tiempo que suena normal al principio, 1 o 2 meses, los primeros 3 meses, pero después de eso ya estás hablando de 1 año, de 9 meses, de año, 2 meses, o casos como el de Cuba de 2 años para esperar una cita. Entonces, es momento de tomar como esa decisión, es momento de tomar ese punto y pues vaya, eh, dígame si es el lugar correcto para tomar esa Pero no decisión. contestó el licenciado, con Piquete ni Piquete. Ay, no, yo no bebo alcohol, lastimosamente Eso, no bebo chingada. alcohol. sano, Bueno, pues sano, ya como debe pusieron ser. las redes ahí en la página. Bueno, en el video, por aquí creo que están las redes. O por acá, o por acá, o por Denle acá, like, por acá. O por acá. acérquense, vean toda la información que tenemos disponible. Feliz Navidad para aquellos que están viendo este video cercanos a las fiestas. Que se la pasen muy bien, que primero Dios este año que viene sea de pura luz y pura prosperidad para todos. Nos despedimos como siempre, amigos, con el Nadie es ilegal en este mundo a uno, dos, tres. Nadie es Nadie es ilegal Nadie ilegal es en en este este ilegal en mundo. este mundo. mundo. Hasta Feliz Tenemos que luego. lograrlo Navidad. alguna vez. Bye. Bye.